Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de su programa favorito, yo lo sé, Planeta Agua. Mi nombre es Mónica Gutiérrez, ahorita les presento aquí a mis compañeros, pero antes les quiero decir de qué vamos a hablar el día de hoy. Nuestro tema es la salud del agua, lo que no vemos, es decir, que vamos a hablar de pruebas de toxicidad y lo que nos dicen sobre su calidad. Para esto, pues ustedes saben que muchas veces el agua se ve limpia, pero a veces no lo está tanto, aunque digamos de que, ay, está transparente, ¿no? Me la puedo tomar. Tal vez no sea lo más seguro. Entonces, ahorita les vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Y en la conducción me acompaña también Marco Sánchez, amigo y compañero. ¿Cómo estás, Marco? Amiga y compañera, muy contento de estar juntos en este nuevo episodio de Planeta Agua. Ya está por aquí Humberto Luna, Claudia Martínez por aquí también, Iker por ahí en el equipo de producción. Y estamos todos listos porque hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar de algo que es poco conocido en realidad. Son las pruebas de toxicidad. A lo mejor estamos familiarizados con el concepto o a lo mejor no. Y por eso hoy vamos a platicar con una experta para extender este tema y cómo se evalúa la calidad del agua en México. Tenemos la fortuna de que nos acompaña hoy en Planeta Agua la maestra en ingeniería Giselle Trujillo Domínguez. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes y por considerar al área y a mí en estar aquí en estos momentos compartiendo con buenos amigos. No, nosotros muy contentos porque eres especialista en estos temas en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y en particular en uno de los laboratorios que tienen que ver con la evaluación de la calidad del agua. Ya nos contarás de todo esto, que de verdad que es algo fundamental para todas y todos, Moni. Así es, y bueno, ya vamos a empezar porque siempre tenemos mucho de qué hablar. Con Giselle ya hemos platicado algunas ocasiones y siempre hay muchas dudas, ¿no? Que ella con mucho gusto siempre resuelve. Entonces, primero, Gis, quisiéramos platicar o que tú nos contaras qué es la calidad del agua, ¿no? Porque a veces decimos de que, bueno, pues que esté bien el agua, pero sabemos que hay distintos parámetros para identificar la calidad, entonces quisiéramos que nos explicaras más a fondo qué significa la calidad del agua. Bueno, la calidad del agua como tal podemos verlo en diferentes aspectos. Es una condición, la calidad del agua, es una condición que debe cumplir como manera física, química y biológica, microorganismos. ¿Para qué? Para que pueda ser utilizada en donde tú lo quieras, hasta para nosotros para beber. Debemos de tener una calidad del agua que debe cumplir con características físicas como conductividad, como pH, como dureza. Bueno, eso ya estaría dentro de las cuestiones químicas. Entonces, por naturaleza, el agua tiene ciertas mediciones, medidas. Por ejemplo, un pH del agua, que es el potencial de hidrógeno, debe estar en un 6,585 para que podamos nosotros sobrevivir. Dentro de nuestro cuerpo también tenemos moléculas de agua y deben de estar dentro de ese rango. Entonces, para poder usar el agua para beber, para tomar un café, para usarlo en la industria, para usarlo para lavar la ropa, deben tener ciertas características. Y dentro son estas de la calidad que cumpla dentro de un rango de especificaciones para que no afecte nuestro organismo en una industria, no afecte los procesos en tuberías o los microorganismos que están en un cuerpo de agua no sufran y puedan tener alguna enfermedad o puedan morir. No sé si me di a entender. Y qué bueno que nos platicas eso, porque normalmente quienes no conocemos pensamos, bueno, pues el agua está clarita, entonces está segura, pero no necesariamente entonces si es agua cristalina cumple con todas esas condiciones que tú nos estás comentando. Sí, no. El agua que indique que está clara, que esté bien, puede ser que no tenga una turbidez, que no tenga material sedimentado o dentro de la columna de agua, pero si lo podemos ver puede tener microorganismos.
o ahorita en estas fechas que estamos en un mundo de contaminantes emergentes, podemos tener microplásticos o los contaminantes que son medicamentos que ya están metabolizados. Entonces, finalmente, un agua transparente no quiere decir que no tenga microorganismos que nos afecten o compuestos químicos que hasta pueden ya estar detectados dentro de una célula humana. O sea, es como caras vemos, corazones no sabemos. Así es. ¿Es cierto? Así Es cierto, o sea, a mí me ha pasado que voy a hacer caminatas o vamos a algún manantial, vamos a algún río y todos de que, ay, tengo sed, déjate. Y yo, no, detente, por favor. Sí, no. Porque sí, o a lo mejor el agua sí se ve muy limpia, muy cristalina. Podemos meternos, pero sin sumergir completamente la cabeza, ¿no? Para no tomar, no consumir esa agua, ¿no? Me imagino. Sí, puede suceder. Fíjate que ahorita el compuesto que es más tóxico y que está el boom son los microplásticos. Aparte de contaminantes emergentes, desde medicamentos, como decía, maquillajes, perfumes, todas las cuestiones para lavar la ropa. Entonces, todo eso va. Y las plantas de tratamiento, metiéndonos un poquito al tema, están diseñadas, bueno, afortunadamente ya hay tratamientos biológicos avanzados, pueden inhibir o disminuir la cantidad de concentración de estos contaminantes, pero de todos modos hay ciertas cantidades y lo que afectan son los organismos. Y puede ser que tú a lo mejor nada más te metas, pero si hay alguna bacteria como coliformes fecales o enterococos, pues ahí sí puede ser que nos echemos un traguito en el río y es cuando tenemos el estómago, el ¿no? estómago, Y eso ¿no? es lo menos. Es lo menos, así es. Una bacteria que pueda dañar ahí sí, el organismo. una que E. coli puede ser, ¿no? O los huevos del minto, que son también, que lo puedes pasar y ya pueden a lo mejor sobrevivir todo en tu sistema. Entonces ahí puede ser ese tipo de organismos que te afectan de manera directa. Entonces, pues sí. Pero si ves a mucha gente bañándose en un río, bueno, métete. Métete. Sí, primero mídele. Ya hablamos Mídele. de sensibilidades, eso también es muy claro. importante, porque puede ser que nosotros, por ejemplo, los que estamos aquí, podamos meternos los 6 y nada más tú te afecte y todos los demás no. Entonces, eso es de las Es cosas. muy chocante. Eso puede pasar en los organismos. Especialista. En las pruebas de toxicidad. Estamos hablando de sensibilidades pero bueno, lo podemos hablar en un momento. Entonces, importante, tú nos dices ahora que hay diferentes calidades del agua, pero también hay diferentes usos. Tal vez en la que debemos poner más atención, pues es en la que consumimos, ¿no? La que entra en nuestro organismo. Potable. Y hay otros usos que, pues, requieren tal vez una calidad del agua diferente, ¿no? Así es. Por ejemplo, el agua que usas para regar el jardín, o el agua que usas para bañarte, o el agua que usas para limpiar la casa, no necesita una calidad igual, ¿no? Que la que bebemos, ¿es así? Así es. En el caso existe para consumo de, agua potable, está la NOM 127, que ahí se ve los límites que indican los parámetros físicos, químicos, biológicos y radioactivos, creo que por ahí van. ¿Cómo lo llamaste? ¿La NOM? La NOM 127. ¿Y qué es la NOM? Son normas, ¿cómo podemos decir? Es algo que te indica qué pruebas hacer, qué parámetros hacer para que tú puedas decir está dentro de estas concentraciones, entonces no te va a dañar si la usas o no te va a afectar si la usas. Entonces son métodos en los cuales tú llevas a cabo y deben de tener una respuesta que tengan una concentración que ya está evaluada y validada, esas metodologías para que tú lo puedas hacer. Y en laboratorios. En el laboratorio. No puedes saber si cumple o no. Exactamente. No puedes tú agarrar el agua del río y llevártele, sí, mira, aquí sale. Pues no. Pues sí podría, pero no lo lograría. Son condiciones completamente diferentes porque debe de haber un grupo ya capacitado, especializado. Por ejemplo, en la subcoordinación hay un grupo acreditado que va a tomar las muestras. No nada más es así de manera sencilla. Toma una botella, cualquier botella puede meter una interferencia y no evaluar lo que realmente vas a evaluar, por lo que la botella de origen te puede introducir para esa muestra. Entonces tenemos esas normas para uso de agua potable, que es la NOM 127. Hay otras normas, pero no las tengo muy en la mente, pero son las que normalmente en el laboratorio trabajamos. Trabaja el área de físico-químicos.
Toxicología no hace pruebas porque no está dentro de esa norma, desafortunadamente. Debería de estar, pero por el momento nada más están esas áreas, físico-químicos, absorción atómica, cromatografía y microbiología. Entonces son los que hacen. Hay otro tipo de normas, por ejemplo, para aguas residuales. Ya consumimos, ya la usamos. Por ejemplo, yo ya abrí la llave, lavé mis trastes, lavé mi ropa, limpié mi casa y todas esa tipo de agua. Inodoro. La del inodoro son aguas de descarga de aguas municipales. Entonces, ahí ya hay otra norma, llega a una planta de tratamiento y ahí la tratan para eliminar otros parámetros de BO, de QO en la industria, microbiológicos, y está la NOM 001. Entonces es ahí donde ya participa Vibrio Fishery. Afortunadamente México ya tiene ese parámetro dentro de. Entonces estamos hablando de dos normas. Agua potable, que es lo que voy a usar nosotros en nuestras casas, en la industria, para el balneario, nosotros usamos eso. Pero ya lo que nosotros estamos sacando como un efecto secundario del uso ya es otra norma para ver la calidad de esa agua residual que va a ir a caer en un cuerpo de agua. Okay. No sé si me di a entender. No, sí, nada más que te quería preguntar justo, ya nos fuimos a algunos términos más técnicos que ahorita quisiera que nos explicaras, pero justo te quería preguntar sobre ya ahondar más sobre qué es la toxicidad, ¿no? O sea, cómo hacemos esas pruebas, en qué se basan. A las personas que nos están viendo con la imagen, nos trajo aquí Giselle un ejemplo, también unas dafnias que ahorita nos va a contar. Se las presentamos. No las presentamos. Pero sí, ya nos dijeron... Increíble, sí. Préndale, pongan la parte de la imagen. Puedo. Sí, claro. Aquí Perdón. lo tenemos, mira. Sí, mira. Entonces, sí te quería preguntar como, ya nos dijiste que no solo se miden sustancias químicas, sino que también podemos hacer pruebas con organismos vivos. No sé si esto que dijiste de Vibrio Fishery, eso va también con esto. Sí. Entonces, si nos pudieras explicar, pues, ¿qué son las pruebas de toxicidad con organismos vivos? Muy bien. Las pruebas de toxicidad son evaluaciones que se hacen a compuestos químicos. Son los efectos, se miden los efectos de un compuesto químico o de una muestra de un agua residual o una muestra de un agua potable y que afectan al organismo. Vemos diferentes tipos de efectos. Vemos una concentración que inhibe un crecimiento, que mata o que dentro de, por ejemplo, hablé de Vibrio Fishery, ahí tienen efectos de su respiración celular. Entonces, inhibe su respiración y no emite por naturaleza la bacteria Vibrio Fishery en conjunto, se llama quorum sensing, un conjunto de bacterias emiten luz. Okay. Entonces, cuando se ven afectadas a una concentración de un compuesto químico, de una muestra de agua residual o una muestra de agua potable, inhiben esa luz. Okay. Entonces vemos ese efecto que tiene en esa concentración hacia el organismo. O a las Daphnia magna, que las mata. Es una letalidad a una concentración. Mata el 50% de una población. Estoy hablando todo esto de un laboratorio, en un laboratorio de pruebas estáticas. Entonces, una prueba de toxicidad, estamos midiendo el efecto letal, inhibitorio, de un compuesto químico o de una muestra de un agua que afecta al organismo. Okay. Entonces, ¿y qué organismos utilizamos? Utilizamos organismos que, por ejemplo, en un cuerpo de agua, que estamos en el mundo del instituto, que es el agua, y evaluamos los riesgos o los impactos que puedan tener estos cuerpos. Evaluamos 3 niveles tróficos que están definidos, ¿no? Niveles unicelulares, que estoy hablando de la bacteria Vibrio Fishery, un alga, que por aquí traigo las imágenes, ahorita se las muestro, que es Pseudokirchnerella subcapitata, y Vibrio Fishery es el primer nivel trófico.
Y el siguiente nivel trófico son las dafnias, que son consumidores primarios que consumen bacterias y consumen algas. Entonces, ellos consumen a las alguitas, Pseudokirchneriella o alguna bacteria que no podamos ver en un agua transparente. Que estos ya se pueden ver. Que se pueden ver un poquito los residuos del alga, ¿no? Entonces, ese color como verdecillo es porque todavía hay un poco de algas. Entonces, son consumidores primarios. Y tenemos consumidores secundarios, que son los peces daño-rerio, que también llevamos a cabo pruebas de toxicidad con daño-rerio. Okay. Entonces hacemos esos niveles tróficos y evaluamos los efectos que tiene. Entonces entran a la norma, regresando un poquito a la norma, es de que la calidad del agua, de los parámetros físico-químicos, cuidan la calidad que estén. Cuando estoy descargando, que diga la conductividad, DBO, DQO, están dentro de estos límites, para que no tengan ningún efecto. Pero al ingresar la prueba biológica, la prueba de toxicidad Vibrio Fishery, que es una norma mexicana, un método de referencia, la NMX AA 112, SECOFI 2017. Okay. Se la sabe toda. Pues aquí iniciamos, pero bueno. Sí sabe. Gracias. 30 años trabajando en esta, entonces sí. ¿Cómo no? Es un poquito. Bueno, entonces ingresa la prueba de Vibrio Fishery, afortunadamente. Entonces ya no se cuida nada más la calidad del agua, sino es un conjunto para evaluar un riesgo. Por lo menos tenemos un organismo. Entonces, al descargar esta agua, pues si traen estos parámetros, muchas veces traen parámetros dentro de los límites, pero cuando descargan hay efectos en los cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque a veces atributos de estas pruebas de toxicidad es que podemos ver que, veamos un ejemplo en estos micrófonos, esta es una descarga, esa es otra descarga y esa es otra descarga. Okay. Entonces, puede ser que aquí esta industria descargue esta agua en este cuerpo de agua, pero al conjuntarse con esta, hay una sinergia de los compuestos. Claro. Entonces, esta cumple y esta también, pero hay un parámetro que hace que potencialice lo que está descargando Cuando se combina lo que Cuando se combinan aguas abajo. Como cuando te dicen que no tienes que combinar cuando limpias tu casa, que no combines cloro y vinagre. Y vinagre, ajá. Sí, exacto. Okay. Entonces, eso pasa. Entonces, los organismos acá ya se ven impactados y se mueren. Entonces, por eso es bien interesante que aun cuando las pruebas de físico-química, los métodos, dicen, estás bien, pero pasa algo que los organismos están diciéndonos, no está tan bien. Claro. Entonces debe de tener cierta concentración más abajo para que no les afecte a estos organismos. Oye, y una muestra que llega a tu laboratorio, ¿no? Que se debe tomar, como bien decías, de una forma, siguiendo un método Así es. Muy, muy particular, muy profesional. Llega a tu laboratorio porque hay una sospecha de que hay algunos componentes, o analizan cualquier tipo de agua de cualquier lugar, o cómo es que llega una muestra a tu laboratorio para que ustedes la analicen, hagan los estudios y hagan, no sé, algún dictamen y alguna recomendación. No sé cómo funciona eso. Mira, aquí en el laboratorio pues tenemos dos líneas de trabajo. Una es que hacemos el servicio, estamos acreditados ante una entidad mexicana, la EMA. Entonces, en esa parte nosotros hacemos las pruebas como servicio. Entonces, aquí en ese servicio llegan los clientes externos de algún laboratorio que nos quiere contratar, o alguna escuela, quien gusten, pueden y nos pueden contratar. Dependiendo les comentaba hace un rato, desafortunadamente nos están casando nada más como la NOM 001, pero esta aplica para todo. Entonces llegan, obviamente, al área indicada, y a nosotros nada más nos proporcionan la muestra y nosotros la analizamos. Ellos dicen, bueno, queremos que nos hagas la prueba. Ahorita normalmente es Vibrio Fishery. Pero ¿qué aplica? Tú puedes hacer las pruebas dependiendo de... Por ejemplo, dependiendo del tipo de organismo es el tipo de agua. Vibrio Fishery es una bacteria marina, pero se adapta a cualquier tipo de compuesto químico o cualquier tipo de agua. Daphnia magna es para aguas, se le conoce aquí como agua dulce, y al igual que el alga Pseudokirchneriella. Entonces, no me pueden traer agua marina para evaluar la toxicidad para Daphnia magna. ¿Por qué? Porque la matamos, porque no es su medio.
Son medios completamente diferentes, pero me traen agua marina, sedimentos marinos, los utilizo con Vibrio Fischeri. Entonces, es dependiendo de... Entonces, nosotros entregamos un resultado y el cliente, en este caso, es el que utiliza esos valores para poder definir si hay algo. Cuando son estudios, por ejemplo, cuando contaminantes emergentes, bueno, nosotros ya vemos otro tipo de estudio y se evalúa para un proyecto. Tenemos proyectos internos en donde participamos, entonces nada más emitimos resultados y si nos piden interpretar, bueno, ya hacemos las interpretaciones más adelante para ver qué riesgo puede ser. Entonces, al hacer las 3 pruebas de toxicidad, nosotros podemos decir que tenemos efectos de una especie, pero en conjunto podemos hacer una evaluación de una comunidad y puede afectar un cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque si afecta a bacterias como Vibrio Fischeri o Pseudokirchneriella, que es un alga, que son los primeros niveles tróficos, no va a existir eso. ¿Y qué va a comer la dafnia? Y se muere la dafnia, ¿qué van a comer los peces? Y hasta indirectamente nos puede afectar porque ¿qué vamos a comer nosotros? O qué tipo de agua vamos a utilizar para nuestra vida diaria. Oye, pues qué organismos tan generosos, ¿no? Sí. Que colaboran con nosotros para poder identificar qué efecto puede tener un compuesto, una sustancia en el agua, en el medio donde se desarrolla, podemos consumirla, y nos ayudan a entender o anticipar qué efectos puede tener para poder corregir, no sé, una descarga que hay directa a un cuerpo de agua o tomar alguna medida de control específica. Sí, fíjate que muchas veces nada más dicen, quiero saber la toxicidad. Y tú das un valor de concentración efectiva, que eso está en la norma, o unidades de toxicidad. Pero finalmente una respuesta que te puedo dar hace que reestructures tu dren de tratamiento de una planta de tratamiento. Porque finalmente dentro de esta planta de tratamiento, si está algo mal y haces una prueba de toxicidad, te enfocas y dices, bueno, voy a ver qué estoy haciendo mal en este punto. Y entonces eso ayuda en las pruebas de toxicidad, no nada más para decirte la calidad del agua, que puede ser para que no impacte hacia los organismos, sino para modificar un sistema de tratamiento. Oye, qué interesante. Estaba pensando justo en una frase que escuché alguna vez sobre ecosistemas terrestres, pero supongo que también aplica en los de agua, ¿no? Que si te acuerdas antes que ibas manejando y en la carretera y siempre se te estampaban los bichitos, ¿no? Entonces, ya no pasa eso, no, ya no hay. Las luciérnagas. Exacto, las luciérnagas. Vas por la carretera y ya no ves bichitos, ya no se te estampa sí. ninguno en el parabrisas, ¿no? Entonces, lo relacioné un poco ahorita con esto, como que también tanto terrestres como de agua es un indicador de cómo está el ecosistema, ¿no? Así es. Y que si a lo mejor si el más chiquito sigue sobrevive en este ecosistema, pues los más grandes también van a estar presentes, ¿no? Entonces a lo mejor si vemos un ecosistema donde hay mucha vida, pues el agua, digo, obviamente habrá miles de parámetros, pero es un indicador, ¿no? Sí, y podemos hablar, ahorita estoy hablando nada más porque es un mundo de trabajo en la toxicología, sí, de efectos que es agudo. Le estoy hablando de un efecto agudo desde 5, 15, 30 minutos, efectos de 48 horas con Daphnia o 72 horas con Pseudokirchneriella, que es el alga. Pero estamos hablando de efectos crónicos que a lo mejor sobreviven, están bajo una descarga que cumplen con todos los parámetros, que no les afecta, pero están así como que gotita y gotita con esos efectos que son los contaminantes emergentes. Uh-huh. Entonces entra el efecto crónico que puede afectar al desarrollo de un organismo, su reproducción. En este caso, Daphnia magna son hembras, una reproducción asexual. A los 9 días ya tienen su primer parto, son maravillosas porque tienen partos, es partenogénesis. Entonces, si hay algo que está así dentro de límites de concentración más baja, estamos hablando de concentración al 50%, pero si tenemos un efecto al 1% nada más, es algo que, y luego nos vamos a lo no observable, que aquí no vemos nada, pero están bajo de este rango, puede ser que les esté afectando su reproducción sexual, su desarrollo, crezcan más pequeñas. Vamos a ver organismos, pero a lo mejor en lugar de tener 30 dafnias, 30 organismos en un parto, va a tener 5. Claro. Y en lugar de medir 5 milímetros, mide 3.
Ujú. Entonces, esas son las afectaciones crónicas cuando vemos estos contaminantes emergentes. Ok. Entonces, estamos hablando de otro tipo de toxicidad que es crónico, que también acá llevamos a cabo ese tipo de pruebas. Pues qué importante que contemos con esta metodología, con esta ciencia detrás de estos análisis de toxicología, porque vivimos en un mundo, reconozcámoslo, muy proclive a sustancias cada vez más extrañas, a una producción muchas veces industrial sin los cuidados necesarios para poder proteger el equilibrio del medio ambiente. Y entonces es muy importante que existan estas normas que nos dices, que es Sí. súper importante ver que deberíamos darnos el tiempo de revisar un poquito qué son estas normas, cómo se establecen y conocer el trabajo que hacen ustedes en el laboratorio nos ayuda muchísimo. Ay, muchas gracias. Porque el mundo, para como se ve, no va a cambiar la forma en la que el desarrollo económico se está dando, pero sí necesitamos Sí. tener los controles que permitan que se pueda dar de la forma pues, lo más armónico posible. Sí, porque pues contamos con una pequeña cantidad de agua potable para uso, ¿no? Podemos tener agua salina, un cuerpo, 3/4 de agua marina, pero pues tenemos otros minerales en los cuales, bueno, más el cloro de sodio, que cómo vamos a desalinizar, que podamos utilizar, pero bueno, siempre hay sus pequeñas concentraciones que no sabemos realmente a la larga qué pueda pasar si la llegamos a usar, ¿no? Entonces esa pequeña cantidad de un agua potable pues es mínima y pues no la estamos acabando. A lo mejor yo ya viví más, pero nuestros hijos que todavía tienen un buen rato, que por acá, yo creo que sí es Las interesante. dafnias, mira, Las qué chiquitas dafnias, están tan chiquitas, todavía. tan Todos sus chiquitas. bebés de cada parto de 9 días. Hay que cada pensar 9 en días. Sí, todos. así es. Pues eso es lo que trabajamos ahí en Muy el bien. laboratorio y pues bueno, estamos a la orden como siempre. Muchas gracias. Oye, Gis, yo te quería preguntar si ya con toda esta experiencia que ustedes tienen, que tú tienes ahí en el laboratorio, ¿les ha pasado? A ver si nos pudieras relatar como un caso específico, sin decir nombres, pero que nos cuentes si ha pasado. Claro. Si las pruebas químicas han dicho que pues, el agua es de calidad aceptable, pero después las pruebas de toxicidad digan lo contrario, ¿no? Sí, mira, se han pasado muestras en las cuales cumplen, porque normalmente nada más eran pruebas químicas. Pero esto nació en el caso del historial del instituto, del área, en donde se hacían evaluaciones de cuerpos. Cuando, por ejemplo, pues te estoy hablando de 1996, 97, que empezaron a integrarse este tipo de pruebas, que se empezaron los estudios de los cuerpos de agua. Pilar Saldaña, Eric Gutiérrez, que nos íbamos a diferentes estados, se tomaban y se hacían pruebas de toxicidad. Hace 30 años. Hace 30 años, sí. Wow. Entonces, mucha experiencia. Sí, mucha experiencia sí. en estos ríos de Puebla. Entonces, cumplían con los parámetros. No voy a decir más, nada más dije eso. Sí, no sí, dije otra cosa. Nada más. No me quiero meter en problemas. Quedó claro. No te preocupes. Ok, entonces, pero llevábamos a cabo pruebas de toxicidad. Ya decían, Daphnia y Vibrio decían, aquí hay algo. Son sensibles a diferentes compuestos, estamos hablando de organismos. Daphnia magna es sensible a compuestos inorgánicos. Utilizamos tóxicos, por ejemplo, en su caso un metal, cromo 6, como control. Sabemos la respuesta que tenemos. Montamos una prueba, tenemos un control negativo donde nada más sabemos que van a crecer y el tamaño que tienen y que no se va a morir ninguna. Tenemos otro que sabemos que van a morir determinados organismos. Ay, no. Y donde hacemos la prueba, diferentes diluciones donde se afecta. Entonces, cromo 6 es el tóxico donde se van a morir tanto. Para Vibrio fischeri utilizamos otro compuesto que es fenol. Entonces, dependiendo de la respuesta del organismo, podemos decir, ¿hay algún compuesto metálico o a un orgánico? Vete a una cromatografía o vete a una absorción atómica. Entonces, si ha pasado y ya se ven, entonces, bueno, es que están bien, pero hay algo que está metiendo un ruido para que pueda tener un efecto. Entonces, es por eso que se hacen, que es preferible se hagan a diferentes niveles tróficos. Sin Pero duda. sí ha pasado. No, En resumen, sí ha pasado. En resumen, sí ha pasado. Y sí es importante entonces que las diferentes tipos de pruebas que se realizan en la calidad del agua nos den una imagen mucho más certera de lo que es la calidad del agua y qué poder hacer al respecto. Así es, ¿No es cierto? exactamente.
Ahora, nosotros como no especializados, digamos, como personas de la sociedad en general, ¿qué podemos hacer al respecto? Ustedes, por supuesto, que hacen un trabajo fundamental para reconocer estos componentes, la toxicidad, en fin, para hacer todas estas recomendaciones científicamente sustentadas, pero Ujú. para evitarlo, ¿nosotros qué podemos hacer? Cuidar lo que compramos y consumimos, no sé, revisar que las plantas de tratamiento funcionen adecuadamente, ¿cómo, qué cosas podríamos nosotros no especializados hacer? Bueno, comenzar por informarnos Ujú, mejor. sí, sí, sí. Volvernos especializados. Esa es una No posibilidad. tanto, pero informados, No tirar informados. cualquier cosa al drenaje, tal Sí, sí, vez. sí, eso acabas de decir algo bien importante, porque a lo mejor como personas que yo no trabajo, que no trabajé aquí, a lo mejor va a ser un poco más complicado, aun cuando lea ir a una planta de tratamiento, decir, a ver cómo va tu sistema, tu proceso. proceso, ¿no? Pero sí desde el hecho, desde nuestras casas, digamos, a lo mejor no comprar el compuesto químico para limpiar las paredes de nuestro baño, Sí, cosas todo. un poco más amigables al ambiente, Y leemos las etiquetas de lo que no tiene. Luego se ni leen sabemos qué es bien, estamos poniéndonos ni en la cara, ni que nos sí, estamos exactamente. tomando. Entonces todo Sí. ese tipo de cosas, o- creo que desde ahí no tirar la grasa o ningún tipo de aceite Eso. en el drenaje, llevarlos a cabo, bueno, vaciarlos en un recipiente donde después vayamos o busquemos Hay lugares hay donde lugares donde te lo los reciben porque, concentran. bueno, finalmente los aceites vegetales se pueden hacer jabón, entonces los limpian. Entonces, ese tipo de cosas, no aventar los medicamentos, así que, ya caducaron, los voy a echar al drenaje, ¿no? Inclusive no No, automedicarse, ¿no? Porque te también. estás tomando algo que después desechas y pues se va en la descarga del agua cuando le bajas al baño, ¿no? Entonces también queda ahí en el agua y tú ni Claro. sabes si te lo tenías que tomar y ya te lo O estás Fíjate que sí. medicamentos caducos y los echas al Los drenaje echas. y Entonces, todo al ese inodoro. tipo de cosas hay que aprender a hacerlos en nuestras casas, aprender a separar la basura, no aventar, porque también tenemos microplásticos de manera directa en ese aspecto. No sé, cambiar las tablas de picar de plástico por alguna de madera, limpiar bien las de madera, Las porque bueno, botellas de las plástico. botellas de plástico. Entonces, como tener una cultura desde los niños, ir aprendiendo poco a poco. Yo les he dicho a mis alumnos, porque doy clases en posgrado, y también doy en una facultad, doy biología celular, no soy bióloga, pero doy biología celular y doy bioquímica estructural, he aprendido muchísimo. Les he dicho, en toxicología acuática he aprendido que no me debo de bañar, no debo de lavar, no debo de limpiar mi casa. Luego en toxicología de los alimentos he aprendido que no debo de comer. Entonces me dicen, Nada. ¿pero qué vamos a hacer, maestra? Le digo, todo dosis, concentración. Entonces yo creo que debemos de tener un equilibrio para no aportar más desde nuestras casas, ¿no? Entonces es muy importante, estamos acá, disfrutemos nuestro planeta, pero aprendamos a respetarlo porque también es un organismo. Claro, echarle conciencia a lo que hacemos y O sea, consumimos. pienso que también va un poco, y lo estaba pensando como desde el organismo más chiquito, asumirnos como parte de un todo. O sea, que no Sí. es nuestro para consumir, sino está lindo eso que acabas de decir de para disfrutar, pero sin acaparar, ¿no? O sea, pues hay cosas que dices, ay, ni siquiera las voy a necesitar en toda mi vida, ¿para qué las compré? ¿Para qué las tienes ahí? ¿Para qué las producen? ¿No? Entonces sí ser muy conscientes de nuestro espacio en este todo que habitamos y de que nuestras acciones siempre van a tener un efecto en el otro, ya sea otra persona, otro organismo, desde el más chiquito hasta el más gigante, ¿no? Y tú nos pones a pensar de verdad en que nosotros no somos los únicos seres vivos que nos Así beneficiamos es, del agua. ¿no? El agua es para todos. Todos los organismos son importantes, Exacto, fundamentales, desde todos. los más chiquitos hasta los más grandes, incluidos los seres humanos. O sea, pensar en todo este sistema del cual formamos parte y no podemos salirnos de él. No, Sí, pues no. porque finalmente todo esto de contaminación y que estamos aunados, por ejemplo, nosotros como pruebas de toxicidad para ver esa parte que se puede impactar, todo está hecho para nuestra comodidad, desde que inventamos, Sí. desde hacer el fuego, nuestra vestimenta, y ahora pues el control remoto para la tele, o ya todo está en plataforma, tecnologías, Sí. el uso de la IA, cuánta agua consume. Entonces sé. todo es nuestra comodidad. Baterías para Sí, todo. Todo. ¿y quién pilas. dijo que nuestra comodidad es más importante que el medio ambiente? Ajá, entonces un equilibrio Sí. en donde los organismos nos dicen mucho para que exista eso, lo que acabo de mencionar, ese equilibrio entre ellos, entre un mundo de un agua
potable para nuestro uso, para que sus tratamientos estén bien, se puedan descargar en un cuerpo de agua, cumpliendo con normas y no les afecte a ellos, porque indirectamente les afecta a ellos, bioacumulan, se biomagnifican y podemos Nos va a vernos afectar a nosotros, claro. Sí, siempre todo se regresa. Todo. Es el O sea, efecto sí, boomerang. claro, Existió un sí. efecto boomerang en ecotoxicología. No, pues de verdad, maestra Giselle Trujillo, Ay, te agradecemos gracias. muchísimo esta charla. Estoy seguro que las personas que nos están acompañando Gracias. están conociendo algo que nos teníamos muchas veces en el radar, pero que nos va a servir muchísimo para tener más conciencia en nuestro día a día y en confiar también en que las instituciones científicas y tecnológicas como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y en particular la Subcoordinación de Monitoreo y Evaluación de la Calidad del Agua Así es. del IMTA y muchos otros laboratorios están haciendo una función que es fundamental, que aprendamos a vivir de una forma más armónica con el ambiente, que el conocimiento científico nos ayude a todo esto y además lo hacen de una forma muy profesional y con mucha pasión, que es lo que nos transmites en esta charla, Giselle. Sí, pues como comentaba hace unos momentos, pues son 30 años desde que hice mi tesis de licenciatura en Vibrio Fisher y en pruebas de toxicidad. Ya la maestría la hice también aquí en el posgrado de la UNAM, de aquí del IMTA, de Ingeniería Ambiental. Pero he ido aprendiendo. El IMTA le agradezco mucho porque es mi casa, mi aprendizaje. No sé, le debo muchas cosas y estoy enamorada y estoy apasionada con estas pruebas. ¿Por qué? Porque nos dice muchísimo y me encanta que a mis alumnos o luego los chicos que lleguen ahí sepan, yo no soy dueña de absolutamente nada y yo les transmito lo que pueda pasar, lo que pueden hacer para mejorar en un medio y que aprendan que estamos compartiendo un mundo. Entonces, eso es bien importante. Y de veras que el instituto, hay mucha gente capacitada y especializada en cada tema y se puede aprender mucho. Se tiene la experiencia para impartir, porque es transferencia tecnológica, eso también de las funciones que tenemos para poder capacitar y transferir todo lo que se lleva a cabo ahí. Pues aquí ya tienes varios aprendices Sí, y estudiantes verdaderamente sí. apasionados. Y aquí Humberto, Claudia, Iker, todo el equipo, de verdad que pues acompañamos este esfuerzo y lo que nosotros queremos hacer es que se difunda y que más personas conozcamos de todo esto y que nos sugieran también temas y nos sugieran también qué les gustaría conocer y escuchar de las pruebas de toxicidad, de las pruebas de calidad del agua, en fin, Sí. de todo este mundo, de este planeta agua, como le decimos a este espacio, Moni. Oye, sí, pues sí, como dicen, hemos llegado a nuestro final del episodio, pero nos vamos con más dudas, otra vez lo digo, nos vamos con más dudas que respuestas, pero está padrísimo porque así sabemos todo lo que no sabemos, ¿no? Entonces, me encanta. Muchas gracias, Giselle, gracias por compartir con nosotros. Gracias al equipo. Gracias, Marco. Allá los invitamos también a que nos sigan en redes sociales. Pueden encontrar los episodios que van a ir saliendo cada 15 días los martes. Y nos vemos aquí en Planeta Agua a través de Spotify y de YouTube. En Facebook nos encuentran como Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. En Instagram como imta.mx. También estamos en YouTube como Canal IMTA. Y en Twitter y todo, búsquenos, ahí salimos como IMTA. Ahí estamos en todo. Y pues muchas gracias también aquí a los compañeros que hicieron posible aquí en el estudio. Clau, Humberto, Iker, que están aquí diciéndonos de que ya, córtale. Un gran equipo de producción. Se pasa un Pero buen sí, momento. estuvo muy, muy agradable conversar contigo, gracias. Gis. Muchas gracias por venir. Marco. No, pues muchas gracias a ustedes y compartan este contenido con las personas que sepan que están también interesadas en esas temáticas y nos encontramos en el próximo episodio. Nos vemos. Gracias por todo. Muchas gracias, Giselle. Gracias a ustedes.